Las cosas grandes vienen en cosas pequeñas. Así le vamos a poner ese nombre. Vamos a meditar en la palabra. ¿Lo tienen? Primera de Reyes 18. Vamos a leer el versículo número 1 del capítulo 17, y después vamos a leer el versículo número 1 del capítulo 18, y de ahí vamos a leer el versículo 41 al 46 del versículo número 18. Si no lo tienen, ahí ya se lo han puesto en la pantalla. Solo que vamos a leer el 17.1 y después vamos a saltar al 18.1, porque es importante ver esas partes. Y si no tiene una Biblia, acérquese a alguien que tiene. Si no tiene, está en la pantalla, lo tenemos. Bueno, vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice la bendita palabra del Señor así. Versículo 17.1 dice: entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, yendo al versículo 1 del capítulo 18, dice de esta manera: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora vamos todos al 41 del mismo capítulo 18, y lo vamos a leer todos juntos para que se metan, para que despierten aquellos que todavía están dormidos. Dice la palabra: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteciendo, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, y cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Vamos a orar. Padre, yo te quiero dar gracias, bendito Dios, esta mañana, esta hora, esta noche, Padre bendito, por permitirnos, mi Dios, poder estar en este día de semana, Padre, en tu casa, Señor, donde venimos a alabarte, donde venimos a escuchar tu palabra, donde venimos a entregar nuestras cargas, bendito Dios, donde venimos, Señor, a ponernos a cuentas contigo, bendito Dios. Gracias por darnos el privilegio de poder estar acá, Señor, de poder alabarte, Señor, a ti, porque las alabanzas, Señor, no son para nosotros, sino es para ti, bendito Dios. Queremos ser un olor grato, Señor. Sabemos que hay un propósito para cada uno de nosotros, bendito Dios, y queremos, Señor, regresar, Señor, con ese propósito cumplido en la vida de cada uno de nosotros cuando estemos en tu presencia. Ayúdanos, Espíritu Santo, esta noche, que seas tú hablando en nuestra vida, que seamos buena tierra, bendito Dios. Nos declaramos buena tierra, siembra en ella para que puedas cosechar, mi Dios, y declaramos, Señor, que no vamos a regresar como veníamos, sino que vamos a salir edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces no hallaba qué nombre ponerlo, podemos sentarlo. No hallaba qué nombre ponerlo. Entonces estábamos creo que cuando estaba el hermano dando su testimonio, se me vino ese tema, ¿verdad? Que las cosas grandes vienen en cosas pequeñas. Era algo que mi hermana que vive en Estados Unidos siempre lo decía, porque es un poco pequeña, y decía de esa manera, y creo que los que tienen problemas de estatura lo dicen bastante, ¿verdad? De esa manera. Pero es interesante la enseñanza que esta noche el Señor nos está dando. Aquí vemos una situación que dice que había sequía. Hace poco, Carlos, mi hijo, vive aquí en Pinares de Suiza. Y Pinares de Suiza es un lugar donde hay mucho problema de agua. Muchos conocemos aquí en el país muchas situaciones de problema de agua. Ahora en día se está dando la situación que se están tomando las calles por el problema de agua. Y es asombroso todas las situaciones que puede producir la falta de agua. Carlos pasó 6 meses que no llegaba nada de agua. Tenía que levantarse como a las 4 de la mañana para estar hablando a un teléfono que le daban de anda
para que llegara la pipa, pero no crea que la pipa le dejaban completo, le dejaban un poquito. Y era una situación que lo hacía a todos los días, creo que estar viendo la cisterna para poder saber si había agua, si no tenían que comprarla, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no sabemos lo que tenemos hasta que no lo tenemos. Pero es asombroso todo lo que el agua, la falta de agua puede producir. No se puede bañar, no quiere decir que él no se bañó por 6 meses, ¿verdad? Y no era excusa tampoco. No se puede cocinar, no se puede hacer limpieza. Yo hablaba con él y le decía, mira, yo creo que es más esencial el agua que la luz, porque de una u otra manera, sin luz, uno la pasa, pero sin agua, y más cuando hay tiernos, es peor la situación. Cuando no hay agua, hermano, ¿qué es lo que sucede? Los ríos se secan. La tierra, mire estos 6 meses que nosotros pasamos, porque nosotros pasamos 6 meses prácticamente secos y le llamamos invierno cuando llueve. Y cuando yo tengo los amigos de Estados Unidos, les dije, ¿y ustedes cuántas estaciones tienen? Ah, 2, invierno y verano. Ay, ¿cómo es el invierno? Ah, es que llueve, y se ponen a reír porque ahí llueve todo el tiempo, ¿verdad? Pero 6 meses y usted ve la vegetación totalmente seca. La tierra cuando no llueve se revienta, se vuelven unas grietas tremendas, y el ganado, cuando realmente, aquí no hemos llegado a esos extremos, pero podemos verlos en la noticia, ahorita California hay una situación de escasez de agua que están racionándola, que se muere hasta el ganado, la tierra no produce nada. Entonces ese era el ambiente en el cual estamos viendo Elías estaba pasando en ese momento. Dice que había no llovido, lo dice en Lucas, por más o menos unos 3 años y medio que no había llovido. Imagínense que en 6 meses, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo cree que sucedería en 3 años y medio? Si la palabra habla que hasta una mujer quiso vender a sus hijos a causa de cómo estaba la situación de difícil en ese tiempo en el que Elías se estaba moviendo. ¿Y cuál era la causa de que no había llovido? Bueno, lo leímos en el versículo número 1 del capítulo 17, que Dios le había dicho que no iba a llover por un tiempo, y él predice eso, donde él dice que por un tiempo no iba a llover hasta que él orara y volviera a llover. Y vemos en el capítulo 18 donde ya Dios le dice que iba a volver a llover, que le dijera que, ¿cómo se llama? Que la lluvia iba a volver. Y así estaba él en ese tiempo, a causa de que el pueblo se había apartado de los caminos del Señor. En el tiempo de Elías, y el rey era Acab se ve como uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Se casó con una mujer que se llamaba Jezabel, que levantaron cantidad de altares que no eran hacia el Señor, sino que se volvieron adoradores de otras cosas. Y acababa en este momento, cuando vemos en el 41 versículo, Elías acababa de destruir a todos los falsos profetas, y Elías estaba en un momento de su cúspide de su ministerio, donde había alcanzado la cima. Y un día les prediqué acerca de la depresión de que había pasado Elías, y así se movía en ese momento Elías. En ese era el ambiente en el cual se estaba moviendo. Pero yo quiero esta noche que veamos 3 puntos que son tan importantes, que podemos observar en lo que acabamos de leer de la vida de Elías, y que nos puede a nosotros servir mucho, para que nosotros podamos entender que así como Elías pudo lograr muchas cosas porque fue un hombre usado extremadamente por Dios, Dios también puede usarnos a nosotros. Y Dios también podemos nosotros alcanzar las mismas cosas. La primera cosa que yo quiero que esta noche veamos acerca de lo que, de la primera cualidad que nosotros tenemos que anhelarla también, es la primera cosa es que Elías era un hombre de fe. Elías era un hombre de fe. Hay que entender que nosotros, y lo dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos activar en nuestra vida? Es la fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice la misma palabra, porque Dios no solo dice qué es lo que tenemos que hacer, sino cómo nosotros tenemos que hacerlo. Dice la palabra que nosotros tenemos que la fe viene, ¿por qué? Por el escuchar la palabra de Dios.
Elías dice la palabra de Dios, lo dice en Santiago 5 y lo habla del 17 al 18, dice que él era un hombre sujeto igual a nosotros a pasiones. En otras palabras, era una persona con debilidades como usted y como yo. Pero ¿cuál era la diferencia entre Elías y los otros? O quizás nosotros. Era la fe. Porque a través de la fe Jesús nos enseña una cosa, que si tuviéramos, dice, la fe como el tamaño de ¿qué? De una mostaza. No quiere decir que así va a ser, sino que la mostaza crece. Nuestra fe tiene que también crecer. Dios a todos de una u otra manera nos pone una medida de fe. Pero ¿por qué es necesario que nosotros hagamos crecer nuestra fe? Porque según la medida de nuestra fe, así vamos a ver la gloria de Dios. Si su fe es grande, grandes milagros va a haber. ¿Qué sucedió con Jesús? Jesús, yo le leía el día domingo y le predicaba el día domingo sobre Betsaida, que Betsaida era una ciudad donde Jesús había hecho tantos milagros, tantas cosas, pero eran incrédulos. ¿Qué sucedió en Nazaret? No sucedió pocos milagros. ¿A causa de qué? De que no creyeron en Jesús. Por eso es importante entender que nosotros no podemos hacer como dice el Señor. Nosotros no vamos a caminar por vista, sino que vamos a caminar por fe. Vamos a entender que nosotros caminamos por la palabra de Dios. ¿Por qué Elías había dicho que no iba a llover? Porque Elías lo dijo. Si nosotros vemos en la palabra, cuando vemos en el capítulo, en el versículo 41, miren la palabra que Elías dice. Entonces Elías le dice a Acab, que era el rey, que andaba tratando de agarrarlo para matarlo porque había una gran sequía. Y entonces sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Esa es la palabra que le dice. Y esa palabra, ¿por qué se la dice? Porque se la dijo Dios. La Biblia, ¿quién cree que la escribió? La escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, lo que necesitamos es creerla. Porque si nosotros creemos a la palabra de Dios, como la pastora lo dice, me salió a Habacuc 2:3. ¿Y qué dice 2:3? Que aunque la visión tardare, ¿pero qué? Pero llegare. Nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios, porque nosotros no vamos a caminar por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Por eso es importante qué información estamos nosotros permitiendo que entre a nuestra vida. Continuamente, diariamente, nosotros recibimos una información que del diablo la utiliza a través de las formas como el diablo la puede traer, de las noticias, del internet, de la televisión, que son la información, que muchas de esa información el diablo va a utilizar para constantemente estarnos, ¿qué? Llenando de información. Pero también el Señor nos da la palabra, ¿para qué? Para también llenarnos de información. La diferencia está en que la palabra de Dios es verdad, y lo que el diablo dice es mentira, porque él es el padre de la mentira. Dice en Juan 10:10 que él vino, lo único que vino, dice, ¿a qué? A mentir, a destruir y a matar. El diablo es un mentiroso. Por eso yo les digo, de creerle a la mentira del diablo. Toda aquella palabra que le llega a su mente, que vaya contrario a la palabra de Dios, usted tiene que rechazarla. Usted no tiene que confesarle, porque en nuestra boca hay ¿qué? O no hay poder. Mire este hombre, este profeta Elías. Estaba lloviendo cuando él declaró eso. No había ni una nube. No había ni una nube, porque vamos a ver más adelante que se va al Monte Carmelo y le dice a su criado que suba para ver si había nube. Pero él estaba creyendo a la palabra de Dios. Y si Dios te dice que Él está contigo, si Dios te dice que Él te va a bendecir, si Dios te dice que te va a abrir un camino, nosotros tenemos que creerle a Él. Porque el único deseo de nuestro Dios es bendecirnos. El deseo de Dios del pueblo de Israel era que el pueblo estuviera en sequía, no. Pero Dios tiene que llevar disciplina a la vida de nosotros cuando nosotros las cosas no las estamos haciendo como tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios permite situaciones que a veces no nos agradan, pero al final nos traen beneficio, porque los que amamos a Dios, todas las cosas siempre nos van a ir para bien.
Nada de lo que Dios va a traer a nuestra vida es para destruirnos. Todo va a ser para disciplina. El único deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados en todo. Entonces este era un hombre ¿de qué? De fe. ¿Cuál es la diferencia entre él? De fe. Cuando nosotros vemos, que les digo yo, el salón de la fama, ¿verdad? Y nosotros vemos en Hebreos capítulo 11 y vemos toda aquella lista de hombres y mujeres donde vemos que cómo conquistaron todas las promesas de Dios por medio de la fe. Abraham fue justificado por medio de la fe. Nosotros hemos sido justificados por medio de la fe, por creer ¿en quién? En Jesucristo. ¿O no es así? Entonces es importante entender, esa es una clave, de la cual es una llave, de la cual va a abrir muchas puertas. Usted tiene que tener seguro que Dios está con usted. Por eso usted tiene, una de los anhelos que usted tiene que hacer es querer congregarse. Entre más usted escucha la palabra de Dios, hoy hay muchas formas de alimentarse. Porque el alimento, la palabra es un alimento, ¿para qué? Para la fe. Para la fe. Yo me recuerdo cuando Carlos que el Señor le habló y le dijo que iba a ser sanado. Y le dijo, decirle al pastor que predique la fe. Y esta prueba, que era difícil, de la cual fue 4 años, es para que tu fe crezca. Quiere decir que las pruebas nos hacen ver cada día más la gloria de Dios. Por eso dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no te olvides. Cuando estamos pasando momentos difíciles, tenemos que acordarnos, así como dice el hermano que él vino y lo operaron y le pusieron, no sé, una platina. Cuando nosotros estamos pasando difíciles, recordémonos que en otras ocasiones Dios nos ha ayudado y que si estamos en esta, Dios lo va a seguir haciendo. Eso se llama ¿qué? Fe, confianza en nuestro Señor. Tenemos que tener esa confianza, esa seguridad, hermano, que la palabra de Dios se va a cumplir. Elías tenía esa confianza. Elías, si no hubiera confiado, ¿usted cree que le hubiera dicho al rey que no iba a llover? Si de decirle al rey que lo que cree que estaba arriesgándose, que lo mataran. Si iba a arruinar las finanzas del reino, le iba a traer que hasta que el pueblo podía levantarse contra él. Pero él estaba creyendo ¿a quién? A Dios. Porque él estaba comprometido ¿con quién? Con el Señor. Nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios y tenemos que desechar las mentiras del diablo. El diablo trabaja constantemente, él es perseverante. El diablo es perseverante. Una de las cualidades que el diablo tiene, que es perseverante, por eso dice que él es como un león rugiente. Leones tan pacientes. Ahí pueden pasar todo el día, hasta días pueden pasar, hasta que logran lo que quieren. Así es Satanás. Por eso es importante que nosotros escuchemos la información de Dios, que es la palabra de Dios, porque esa va a hacer que nuestra fe crezca. Esa va a hacer que nosotros podamos ver las promesas de Dios cumplidas. Las promesas de Dios aquí están, aquí hay cantidad, más de 3.500 promesas. Pero esto es para los que creen. Las cosas de Dios no es para cualquiera. Esto es para los que creen. Por eso dice que el reino de Dios lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes. Los que no le importa lo que está pasando, pero le creen a la palabra de Dios, se mete con el Señor hasta que conquistan las cosas. Por eso Elías era un hombre que tenía fe, a pesar de que era igual con nosotros, debilidad, era como un vaso de barro, porque nosotros somos vasos de barro, pero le tenía fe a la palabra de Dios. Y por eso él dice que oró, ¿y qué pasó? Y no llovió. Mira, tremenda fe. Por eso nosotros podemos, si el Señor deja un ejemplo como Elías, no es para que nosotros admiremos a Elías, sino que lo imitemos. Pablo dice, imíteme a mí como yo imito ¿a quién? Al Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que trabajar en aumentar nuestra fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estudiando la palabra. Si nosotros constantemente tenemos un devocional, meditamos en la palabra,
constantemente estamos leyendo, estamos escuchando, ¿qué va a suceder? Nuestra fe va a aumentar, pero es bien difícil que solo el domingo un ratito pueda aguantarnos para toda la semana. Yo creo que a veces nos aguanta para el domingo ya en la noche, ya va bajando. Necesitamos aumentar nuestra fe. Crea que Dios está con usted. Si usted tiene un problema, si usted tiene una situación de enfermedad, si usted tiene una situación financiera, tiene problema con un hijo, créale que aquí hay una respuesta. Y esta respuesta y esta palabra, si usted la cree, va a suceder. Porque dice la palabra, para que cree, todo, ¿es qué? Es posible. Como decía el hermano, aquí podemos pasar dando muchos testimonios. Y yo sé que hay personas que hace un tiempo no se creían que donde están ahora podían llegar. ¿Pero por qué están ahí? Porque de una u otra manera había algo que los empujara, y es el Espíritu Santo. El hermano, para el hermano es bien valioso tener una moto. Él su trabajo es mensajero, necesita la moto, ¿verdad? Y una buena moto. Yo le preguntaba un día de esto, hermano, ¿y cuánta? Creo que como 3 años creo que tiene que tener la moto. ¿Y cuántos kilómetros le metió ya? Parece que más de 100,000, ¿o cuántos que me dijo? 200,000. Chica, dije yo. Necesita una moto y anda por todos lados. Y usted sabe qué significa el tráfico de San Salvador, ¿verdad? Aquí somos bien respetuosos. Y entonces necesita, ¿y eso quién lo hace? El Señor, pero Él le ha creído. Y nosotros necesitamos también. Si usted está pasando por una situación, ¿qué es lo único que necesita? Creerle a la palabra de Dios. Pero la palabra misma dice en Santiago, dice que la fe sin obra es ¿qué? Necesita también no solo creerle, sino que accionar. Si usted no tiene un trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a meter currículum, ir a tocar, porque el que toca, dice, se le abre. No me quiero cerrar mucho ahí, porque son 3 cosas que quiero hablar de cómo se llama, de Santiago, de cómo se llama, de Elías, que es importante que nosotros la veamos esta noche, porque nos trae que nosotros podamos salir fortalecidos, podamos salir edificados, porque la palabra es para edificación, y por eso es importante que nosotros la tengamos. La fe conquista las cosas imposibles. Yo les he dicho, cuando Dios nos manda a hacer algo, si es del Señor, para nosotros es imposible. Porque cuando para nosotros es posible, no es del Señor. Dios nos manda a conquistar cosas que para nosotros no son posibles, porque Él sabe que ahí es donde Él se va a glorificar, y nosotros vamos a empezar a aplicar nuestra fe. Porque la fe es la que va a hacer que nosotros podamos ¿qué? Alcanzar las cosas que para nosotros son imposibles. Pero que Dios, y una de las cosas que he dicho, Jesús dice, todo lo he hecho. Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él ya no tiene que hacer nada. Por eso dice que está sentado a la diestra del Padre. ¿Está qué? Ahí está tranquilo. Señor, yo necesito una sanidad. Está tranquilo porque ya lo hizo en la cruz del Calvario. Señor, yo necesito un trabajo. Ya está tranquilo porque Él lo hizo ya en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo único que necesitamos nosotros? Es fe, creer que ya lo hizo. Eso es lo único que necesitamos. Ese es el trabajo que nosotros necesitamos. Y para eso necesitamos meternos. Yo les he dicho, si usted necesita algo, busque los versículos. Sí, búsquelo. ¿Y qué tiene que hacer? Prepárese y empiece a luchar y empiece a repetir esos versículos. Cuando venga, cuando siente, va a entrar una paz y va a entrar una seguridad que usted lo va a recibir. Entonces, lo primero que Elías nos muestra en esto, que era un hombre que tenía fe. Mire, pero él tenía fe porque era profeta. No dice la palabra que era débil también. Y más adelante vemos como él después salió huyendo después de haber llegado y entró en esa depresión, porque era igual que nosotros. Dios lo deja todo eso para enseñarnos que era igual que nosotros. Entonces, lo primero que él tenía, que él era un hombre que tenía oración, que era un hombre de oración. Lo segundo, mire lo que le dicen en el versículo 42. Acab subió a comer y a beber. Mire, Acab bien obediente. Fíjate que este Acab tenía fe en este profeta, si nosotros podemos analizarlo. Él sabía que Elías era un hombre de Dios y que lo que él decía se iba a cumplir. Tremendo. Porque él sabía que andaba buscándolo y ¿cómo se llama? Y que no había llovido, y el causante era porque Elías había orado. Y cuando le da la orden, anda a comer y anda a beber, sale corriendo, bien obediente, ¿verdad?
Pero mire lo que le dice el Señor, lo que hace él. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, dice, y postrándose en tierra, puso su rostro ¿entre qué? Entre las rodillas. Mire, otra de las cualidades que nosotros tenemos que tener como cristianos, porque yo siempre le he dicho algo: atleta que no hace ejercicio no es atleta, cristiano que no ora no es cristiano, hermano. Es tener una vida de oración. Elías tenía una vida de oración. Elías sabía, porque Dios le había dicho, que la lluvia iba a volver a Israel, así le dijo, ¿verdad? Pero no por eso se lo quedó tranquilo. No, sí, va a llover. Muchos de nosotros así somos. Sí. Si el Señor es bueno, Él me va a bendecir. Así decimos. Y no movemos ni un dedo. Sí, no hacemos nada. Pero ¿qué Elías hizo? Sabía que iba a llover, pero él no quedó. Él salió ¿a qué? A orar. Dice que subió al monte Carmelo, dice, dobló su rodilla y metió su cabeza entre rodillas y se puso ¿a qué? A orar. Mire lo que dice Santiago 15, el 5, el 17 y el 18. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 meses, por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, dice, ¿y qué pasó? Y llovió. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo era la vida de Elías? Era una vida de oración. La oración es una muestra de fe, ¿o no es así? Porque cuando yo tengo un problema, fíjense bien interesante lo importante de la oración. Cuando yo tengo un problema y yo no oro, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Que no necesito nada de Él, que creo que Él no me puede ayudar. Pero cuando yo oro, le estoy mostrando que yo necesito depender de Él. Porque cuando yo oro, le estoy mostrando que tengo fe en el Señor, porque el orar es mostrar fe al Señor. Mire lo importante de la oración. Pero Él ya sabe lo que yo necesito, porque la palabra dice que Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Sí, pero Él ahora nos ha dejado ¿en qué? En un libre albedrío, usted lo sabe, ¿verdad? Y depende de lo que yo le pida para Él poderlo conceder. Porque yo le voy, depende si yo le pido, voy a mostrarle que yo necesito depender de Él, o que yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Por eso es importante mantener una vida de oración. Elías, una de las cualidades que él tenía, era ¿qué? Que él tenía una vida de oración. Cuando nosotros, hermanos, tenemos una vida de oración, hermanos, grandes bendiciones vienen a la vida de nosotros. Lluvia de bendiciones van a venir a la vida de nosotros. Pero cuando nosotros tenemos una vida de oración, sí, pero mi mamá es la que ora. Aquí no dice que su mamá va a orar. Cada uno de nosotros cada uno tenemos que tener una relación. ¿Con quién? Con nuestro Señor. Nosotros le pedimos al Señor por nuestros hijos o por las personas de las cuales nosotros amamos. Pero cada quien tiene que mantener una vida de oración. La misma palabra dice, si no lo dijera. El Señor dice que pide, ¿y qué va a suceder si nosotros le pedimos? Se os dará. Si no lo dijera. Si no le dije al Señor, no, yo sé lo que tú necesitas, yo te lo... Dios está esperando que nosotros le pidamos. Yo creo que a veces los que quizás oramos un poco más, todo ya de decirlo, o sea, ya aburre, ya viene otra vez ¿verdad? Porque Dios le gusta que nosotros le pidamos, hermano. A mí me gusta ver, cuando tenía mis hijos pequeños, ya están grandes, pero Carlitos hoy veo que lo hace, ya habla bastante. Ahora, papi, dame tal cosa, y él no sabe si lo tiene o no lo tiene, pero está seguro que se lo va a dar. Si no le pidiera, no se lo diera, ¿verdad? ¿O no es así, Marianita? Sí, dice, a ver qué pedirá. Y así son. Ellos nos piden. Y ellos saben que si al pedirnos nosotros se lo vamos a dar. Ahí está el hermano Villatoro que no haya cómo hacer para comprarle un juego ¿a quién? A José. Porque se lo ha pedido. Y Dios quiere que nosotros así seamos. Él es nuestro papito celestial. Él quiere darnos
lo que nosotros necesitamos. Él quiere ayudarnos, pero si nosotros no tenemos una vida de oración, ¿cómo Él puede ayudarnos? Porque depende de nosotros, no depende de Él. Porque Él todo ya lo dio. Alguien dice, y siempre lo he escuchado eso, que cuando lleguemos al cielo, dice, allá nos van a enseñar un cuarto, y aquí está aquello que necesitaba, aquí estaba la casa, aquí estaba el corazón, aquí está tal cosa. Él tiene todo. Lo único que quiere que nosotros es ¿qué? Que le pidamos. Yo creo que muchos lo hicimos, yo lo hice, y no me da pena, y hasta cierto, hoy ya no creo, hoy a los niños ya no lo hacemos eso, ¿verdad? Pero mi mamá nos hacía escribir una carta a Santa, y confiado que se la hacía, y yo no sé, pero en la noche siempre ya va a meter, yo no me daba cuenta hasta que lo oía el siguiente día, pero y esa confianza, así Dios quiere que nosotros le pidamos a Él. Elías sabía que tenía que pedirle a Dios que lloviera, y por eso Él lo hacía. Él quería depender del Señor. Él sabía que quien que producía la lluvia y quien hacía que cayera o no cayera, el Señor, no era Él. Por eso Él necesitaba ¿qué? Depender de Él, depender del Señor. Por eso es importante que nosotros mantengamos una vida de oración. Oremos, dice que oremos todo el tiempo, así dice la palabra, constantemente, que no dejemos de orar, dice. Y hasta nos explica cómo, con ruegos, con peticiones, y nos empieza a decir cómo, pero es importante que nosotros podamos tener una vida de oración. Orar es hablar con nuestro Señor, orar es poder descargarnos con nuestro Señor, y es importante que nosotros aprendamos. ¿Por qué Elías era tan eficaz en las cosas que hacía? Porque tenía esas cualidades, mantenía. Jesús, Él oraba en todo momento, se apartaba a solas y oraba, hablaba con el Padre. Así nosotros, hermanos, tenemos que tener una vida de oración. Yo les decía, y creo que está en Mateo capítulo 6, donde habla de la oración, que es una llave, es una puerta de la cual nos puede abrir muchas de las cosas que nosotros necesitamos, pero necesitamos una vida de oración. Necesitamos una vida ¿de qué? De oración. Oración es importante. La oración le va a abrir, hermano, los cielos, y le va a tocar el corazón. ¿A quién? A Dios. La palabra de Dios dice, todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en el cielo será desatado acá. Pero necesitamos ¿qué? Hacerlo. Necesitamos una vida de oración. Es la segunda cualidad que podemos encontrar en ¿quién? En Elías. ¿Y cuál es la número 3? Está en el versículo 43 al 45. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay ¿qué? No hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Qué es lo que otra de las cualidades que tenía Elías? Que él tenía una vida de perseverancia. Ayer hablamos sobre la perseverancia. Ayer era discipulado de liderazgo, y Elías tenía una vida de perseverancia. Viene y le dice a su criado, dice que sube al monte Carmelo, se va a orar. Es un momento que está orando, viene y le dice a su criado, ve hacia el mar y dime qué ves. Y dice que fue la primera vez y regresó y dijo, no veo nada, dice. Y a veces, muchas veces nos quedamos muchos de nosotros así. Si ya metí el currículo y no me han llamado. No importa cuántas veces usted lo tiene que meter, no importa cuántas puertas usted tiene que tocar, pero usted tiene que ser perseverante en las cosas que haga, porque la palabra de Dios dice que el que persevera alcanza. Elías, porque llegó el criado y le dijo, no hay nada, se quedó quieto. No, él perseveró, y él sabía que Dios es el que le había dicho, no que el diablo, no que el hombre, sino que volverá a llover.
Él sabía que no estaba loco, sino que estaba creyéndole a Dios, porque para nosotros dice que para el mundo la cruz es locura, pero para nosotros los hijos de Dios es poder de Dios. Nosotros sabemos que la palabra se cumple, nosotros creemos en el poder de la palabra, y le dice, anda de nuevo, va de nuevo y no ve nada, y regresa y ¿qué ve? Nada. Pues no se quedó así, sino que sigue de nuevo, le dice, va de nuevo, y a la sexta vez nada. Pero por eso Elías dejó de creerle a Dios. No. ¿Se recuerdan? Yo les decía ayer el ejemplo de aquella viuda, que el Señor nos da el ejemplo, que dice que ella necesitaba que un juez hiciera justicia sobre ella, y va donde este juez que ni era temeroso de Dios, dice, ni a los hombres, y era tanto la perseverancia que todos los días la tenía ahí, desde el desayuno, desde el almuerzo y hasta la cena, y quizás hasta vigilia hacía, pero tanto que esta mujer llegó que un día consiguió lo que quería. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar ahí? Que la perseverancia es importante. Elías no se quedó de brazos cruzados. Elías dijo, pues no, ya me equivoqué, quizás no le escuché bien al Señor. No, él sabía que Dios lo que dice se cumple, y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que tener la confianza, tenemos que tener la seguridad que lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir. Se va a cumplir. Como dice, aunque tardara, ¿qué? La visión, dice, ¿pero qué? Llegará. En otras palabras, no te desesperes. Yo creo que les leí lo que ya en medio se me olvidó, lo que dice Eclesiastés. Dice que el principio del negocio no es todo, sino que el final. Porque lo que sucede es que entre el principio y el final no podemos quedar. Yo les decía, abrir un negocio no cuesta, les decía. En cierta manera, no es que sea fácil, ¿verdad? Pero lo más difícil es mantenerse, porque durante el camino van a aparecer situaciones que nos pueden hacer ¿qué? Nos pueden hacer desmayar, porque yo les explicaba lo que significaba perseverarse, agarrarse bien, ser constantes, ser persistentes. Eso es lo que le decía yo que significaba perseverancia. Y mire lo que hace Elías, se queda quieto solo porque llegó a la sexta vez y no sucedió nada. No, él sabía que se iba a cumplir. ¿Cuándo? Él no sabía. Por eso usted siga perseverando en lo que usted se ha propuesto en su vida. Mire, pero ya llevo 1 año, 2 años, no importa cuánto tiempo. Como iglesia, ¿cuánto tiempo llevamos? Y todos venimos y decimos lo mismo, le decimos, porque eso es lo que Dios nos ha dicho. ¿Que se va a cumplir? Se va a cumplir. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. ¿Pero qué tenemos que hacer? Perseverar, perseverar, perseverar. Perseverar no significa quedarme con los brazos cruzados. No, estar constante, venir a la iglesia, tener adoración, tener grupos, venir al discipulado, preparar prédica, estar activo. Sí, yo estoy esperando en el Señor y en una hamaca y viendo. No, eso no es perseverar. Sí, hermano, yo sé, yo tengo fe que Dios lo va a hacer en mi vida. Y no hace nada. Y va a estar con los brazos cruzados, por lo que están con los brazos cruzados, va para que los pongan bien. No, Dios quiere que activemos. ¿Qué es lo que le dijo a Acab? Come y bebe, le dijo, así le dijo. Levantémonos, comamos, bebemos, salgamos de nuestro confort y movámonos. ¿Por qué? Porque una gran lluvia viene. Yo no sé si usted lo cree, pero una gran lluvia viene para nuestras vidas. No importa lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, no importa lo que en el país esté sucediendo o lo que en el mundo esté sucediendo o cuál es el gobierno que esté. Lo que importa es que Dios está con nosotros, y quien manda la lluvia a nuestra vida no es el hombre, sino que Dios. Pero tenemos que ser perseverantes. Hay momentos que nos dan ganas de tirar la toalla. Mi esposa acaba de dar un testimonio, 32 años, es bastante, ¿verdad? ¿Es una vida o no es una vida? Hay momentos en el matrimonio que los dos hemos dicho quizá ya no, pero hemos sido perseverantes. Y dice, como dice, piedra con piedra se lima, ¿va? Sí, así dice. Y eso nos ha ayudado a cada día. ¿A qué? A parecernos más. Los matrimonios uno llega a parecerse tanto que
el esposo y la esposa se conocen tanto que con solo la mirada ya le dijo todo. Sí. ¿O no es así, hermano Julio? ¿Cuántos años son? 17. Felices todos, ¿va? Sí, no, bueno, ¿por qué no? Ha habido momentos, como les dije, felices, pero ¿va? Sí, pero tenemos que ser perseverantes. Glorita tiene que ser perseverante, porque lo que Dios le ha dicho, Dios lo va a cumplir. Ana fue perseverante. Llegó un momento que ella llega y tiene que derramarse en el Señor y le dice, y tiene que sacar lo que ella tenía porque estaba llena de amargura, pero Dios le concedió, porque Dios ya había designado lo que iba a hacer. El propósito de ella, ¿qué era? Traer a un profeta, traer a un sacerdote que era Samuel. Todos tenemos un propósito en esta tierra. Usted es alguien que Dios lo ha traído a este mundo, a esta ciudad, a este país, a esta iglesia, porque Dios tiene una situación que Él vio desde antes de la fundación del mundo, de la cual usted tenía que venir a resolver a esta tierra. Y no otros, sino que nosotros, cada uno de nosotros tenemos una tarea asignada. Y por eso el tema de ayer era perseverando en el ¿qué? En el propósito. Porque se recuerdan que lo que dice Ageo cuando el pueblo dejó de perseverar en el propósito: comes y no te satisfaces, sembrás y recoges poco. Así empezó a decirle el pueblo, duro. ¿Por qué? Porque el pueblo no le estaban saliendo las cosas, porque se habían apartado del propósito. Tenemos que ser perseverantes. Elías era una persona, era un hombre que era perseverante en todo lo que él hacía. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob, el hermano de Saúl, que el papá era Isaac. Dice que toda la noche pasó ¿qué? Peleando con el ángel de Dios. Pero ¿qué le dijo ya cuando dice que ya el alba estaba saliendo y le dijo, soltame, ya me voy? No me suelto, le dijo, hasta que me bendigas. Perseveró toda la noche, pero al final alcanzó lo que él quería. Usted tiene que perseverar. Si usted por una u otra razón ha desmayado en alguna cosa que usted ha estado pidiéndole a Dios, hoy es una noche, hoy es un día para que usted vuelva a retomar y empiece y se levante. Como dice, come y bebe, porque gran bendición viene para tu vida. Crea, Dios está con usted. Y para ir terminando, esa fe, esa vida de oración y esa perseverancia son necesarias para provocar que las lluvias torrenciales que Dios quiere enviar a nuestra vida puedan llegar. Pero si usted no tiene una vida de fe, usted no tiene una vida de oración y usted no tiene una vida de perseverancia, tal vez puede pasar, hermano Cristian, va a ser difícil que las ventanas del cielo puedan abrirse para su vida. No todos los cristianos quieren las bendiciones sin sacrificio, pero nosotros tenemos que buscarlas, porque el que busca halla. Así se recuerdan como aquella mujer que dice que tenía 10 dracmas, tenía 10 monedas, dice que perdió una. Esta mujer le dio vuelta a la casa, pero no descansó hasta la que la encontró. Así como cuando mi esposa a veces le ha perdido algo, veo que pasa dándole vuelta por aquí y por allá hasta que lo encuentra. No pasa tranquila, pasa tranquila hasta que lo encuentra. Eso es como cuando a veces a mí me sucede, yo digo, mañana tal camisa, tal pantalón me voy a poner, ya a la mañana llego y lo busco y no lo encuentro y le doy vuelta y veo que ya me llevó como 5 minutos, 10 minutos, no, me voy a poner cualquier cosa, pero no vengo tranquilo. Cuando regreso lo busco hasta que lo encuentro, porque tenemos que aprender a ser perseverantes en la vida. Siempre para poder alcanzar algo es necesario un sacrificio. Si usted no se sacrifica en la vida, no va a llegar a nada. El sacrificio no es agradable, trae dolor, trae sufrimiento, pero la recompensa es buena, la recompensa es sabrosa.
No olvidemos lo que dice en Hebreos 11:6, que sin fe es que es imposible agradar a Dios, que sin oración no hay respuesta, y que la perseverancia, que sin perseverancia no nos va a llevar a ningún destino. Por eso yo quiero esta noche terminar orando y dándole gracias al Señor. Yo quiero que ahí donde está, usted se pare esta noche, usted venga y levante sus manos, y esta noche usted pueda llegar con una actitud, primeramente, de agradecimiento al Señor, de fe, de creerle que Dios está con usted, de hacer quizás un compromiso real con Dios. Como yo les decía, creo que el día de ayer, cuando dice en Lucas, dice que el que pone sus manos en el arado y ve hacia atrás no es digno del reino. Dios no nos quiere a medias. Quizás en tu vida las cosas han estado pasando de una forma difícil. Quizás ha habido, como vemos en la palabra, ha habido sequedad. Es porque Dios quiere llevar una lluvia de bendición a tu vida, pero Él quiere que te metas con Él 100%. Todos aquellos que no hemos metido al Señor, podemos testificar de tan bueno que ha sido el Señor. Yo les decía, yo llegué al Señor en el 2000, en diciembre Dios me visitó. Pero gloria a Dios por eso dice la palabra que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, porque aquellos que llegaron quizás jóvenes, hoy ya no les sirven. Aquellos que antes servían, ahora ya no lo hacen. Aquellos que ganaban alma, ahora ya no lo hacen. Pero los que hemos llegado ya con una edad mayor, a mis 40 años llegué yo al Señor. Vivo tan agradecido de Dios cada día. Y hay tantas cosas que a veces medito de cada detalle que Dios hace cada día en mi vida, que no hay forma de agradecerle, que no hay forma de pagarle. El servir es una de las mínimas cosas que nosotros podemos hacer por Él. Métase con Dios. Dios está con usted. Dios quiere abrir las ventanas del cielo para su vida. Dios va a abrir ese camino. Dios le va a dar ese trabajo. Dios le va a pagar esa deuda. Dios va a restaurar su matrimonio. Dios va a obrar en su cuerpo. Pero tiene que aprender a tener una vida de fe, de oración y de perseverancia. Así como estamos, vamos a orar. Si hay alguien esta noche que quiere que sea ministrado, que pase aquí adelante. Si no, ahí donde está, solo levante su mano. Vamos a alabar, vamos a adorar al Señor. Cuando uno adora a Dios, se olvida de todas las cosas. Viene un refresco a la vida de uno. Yo les he dicho que cuando yo hago ejercicio, corro, pongo mi iPod y pongo la alabanza, eso me hace olvidarme del cansancio, porque Jesús nos trae paz, Jesús nos trae descanso. Así que cierre sus ojos, vamos a alabar, vamos a orar. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, yo te quiero dar gracias, Señor, porque Señor, así como Elías, que él oró para que no lloviera, y así oró, Señor, para que después lloviera, Señor. Esa fe es la que nosotros también necesitamos cada día, Señor, aumentar la vida de nosotros. Porque a la medida de nuestra fe, Señor, así nosotros vamos a ver tu gloria, Señor. Si nuestra fe es pequeña, Señor, las cosas que veamos en nuestra vida, Señor, van a ser pequeñas. Pero si nuestra fe es grande, las cosas que vamos a ver en nuestra vida van a ser grandes. Señor, yo clamo por las necesidades que cada uno tenemos aquí esta noche, Señor. Yo te pido por aquellos, Señor, que no tienen un trabajo. Clamo para que tú, Señor, abras una puerta para que puedan encontrar un trabajo, Señor. Que vean tu gloria, Señor. Que vean que así tú eres real.
tú estás con ellos, bendito Dios. Señor, bendigo la vida de ellos. Así clamo por aquellos que esta noche traen algún problema, Señor, de salud. Tu palabra, Señor, nos dice que por tus llagas todas nuestras enfermedades fueron sanadas. Ato cualquier enfermedad que hubiera en el cuerpo de cualquier hermano en este lugar y ordeno que toda enfermedad suelte el cuerpo de ellos en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que tienen problemas en sus matrimonios, clamo para que esos matrimonios que están pasando momentos difíciles, todas esas barreras que se han levantado, en el nombre de Jesús, yo declaro que esas barreras se caen en el nombre de Jesús. Aquellos que pasan problemas con sus hijos, Señor, que el corazón del hijo regrese al corazón del padre y el corazón del padre pueda regresar al corazón del hijo. Señor, los cubro con tu sangre preciosa, que tu Espíritu Santo esta noche pueda tocarlos. Espíritu Santo, llénenos en esta alabanza. Vamos a alabar. Levante su mano, cierre sus ojos. Vamos a terminar con esta alabanza. Vamos a terminar dándole gracias a Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo esta noche que lo llenes de su presencia. El Señor está acá, el Espíritu Santo está acá en este lugar. Gracias, Jesús. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes que confíes en su poder, que confíes en su amor. Gracias, Jesús. Gracias. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios, te invitamos para abrir tu corazón a nuestro Señor, repitiendo la siguiente oración. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieras que sea. Amén. Ahora que has hecho esta oración de fe y has invitado al Señor Jesucristo a entrar en tu vida, puedes estar seguro que Él entró, porque prometió que lo haría si tan solo se lo pedías. También puedes estar seguro que tus pecados han sido perdonados, que eres un hijo de Dios y que tienes una vida eterna. Si quieres experimentar una vida abundante que Dios prometió, habla con Él todos los días en oración.
Descubre su maravilloso plan para tu vida leyendo las Escrituras y reúnete con otros que lo aman y le siguen. Finalmente, recuerda siempre sus maravillosas promesas. Jesús dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora te invitamos a que te congregues y te reúnas en cualquier grupo de amistad de nuestra iglesia Betel o en nuestros cultos los días jueves a las 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Y deja que Dios transforme tu vida en una vida de abundancia y de bendición. Estamos ubicados en Boulevard Siemens, Zona Industrial Santa Elena, calle Siemens número 53, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. Iglesia Cristiana Betel, un oasis del amor de Dios.